El día de hoy, continuando con nuestras exposiciones, tenemos el agrado de tener la presencia del doctor Miguel Barrera de la Cruz, quien es médico intensivista, es secretario de Ética y Calificación de SOPEMI, es jefe de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Seguín Arequipa. Además, es jefe de la UCI de la Clínica San Felipe, ¿no? Quien en estos momentos el doctor ha predispuesto de su tiempo para poder compartir sus conocimientos acerca de los criterios de ingreso a alto flujo, cuándo y cómo iniciar. Entonces, yo creo que nos va a servir de mucho en esta pandemia, dado que ya tenemos dispositivos de alto flujo en distintos lugares. Entonces, para los médicos generales que ahora estamos asumiendo esta primera línea, nos va a servir de mucha ayuda. Entonces, doctor, sin más que decir, le dejo para que pueda brindar su ponencia. Buenas tardes. Ante todo, agradecer al Colegio Médico por la posibilidad de poder estar en contacto el día de hoy, y también a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, SOPEMI, quien es también parte organizadora de este curso. Bueno, el tema que nos ha tocado ver esta tarde es criterios de ingreso a alto flujo, algunos tips de cuándo y cómo iniciar. Como ya se mencionó anteriormente, estamos ahorita en un boom del uso de las cánulas de alto flujo. En la mayor parte de hospitales, nivel 4, hospitales nacionales y algunas clínicas ya cuentan con cánulas de alto flujo, y es importante capacitarnos en forma permanente y tener criterios unánimes en cuanto al ingreso, en cuanto a la forma de cómo trabajar con las cánulas de alto flujo. Empezaremos con la primera diapositiva. Bueno, para saber que la indicación precisa del uso de la cánula de alto flujo es la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. Y en el caso de COVID, ya, en el último Survey Sepsis Campaign, Guidelines, o sea, nos dice que la cánula de alto flujo es la indicación para los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. ¿Ya? Es una indicación que va por encima de la ventilación mecánica no invasiva. En adultos con insuficiencia respiratoria aguda, si la cánula no está disponible y no hay indicación de intubación de traqueo urgente, se podría pasar al uso de la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Y definitivamente los pacientes que, pese a haber recibido cánula de alto flujo o ventilación no invasiva y no ha tenido éxito, el siguiente paso es la intubación temprana y la ventilación mecánica. Entonces, estamos viendo que la indicación actualmente del paciente con COVID, quien es un paciente con un distrés severo, un distrés leve moderado, es el uso del cánula de alto flujo. Sí ha logrado superar la necesidad de oxígeno que proveen los sistemas convencionales de oxígeno. Aquí vamos a ver en esta tabla una variedad de estudios que han permitido soportar la indicación del uso de la cánula de alto flujo en los sistemas o en las patologías como la insuficiencia respiratoria aguda. Vemos revisiones sistemáticas, estudios retrospectivos de cohortes o estudios prospectivos que muestran, por ejemplo, Sotelo indica que la indicación del soporte o de la oxigenación por alto flujo ya mejora la presión arterial de oxígeno en los pacientes hipoxémicos comparada a una oxigenoterapia convencional, y va a disminuir la indicación o la necesidad de ventilación con presión positiva. En esta conclusión es el resultado de haber incluido 15 estudios, de los cuales 5 fueron aleatorizados, 5 no aleatorizados y 5 retrospectivos, de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Oriol Roca también, que es uno de los impulsores y uno de los que más ha trabajado sobre el uso de las cánulas de alto flujo, ha hecho estudios en pacientes trasplantados pulmonares y donde concluye que la oxigenoterapia de alto flujo disminuye la necesidad de ventilación mecánica invasiva en pacientes trasplantados, por lo tanto mejoraría la tasa de supervivencia. Esto es un grado de evidencia 2B. Pratt, que también es otro investigador que ha hecho bastante sobre el uso de ventiloterapia y oxígeno de alto flujo, evalúa 3 grupos
¿ya? Donde a un grupo le aplica oxigenoterapia alto flujo, otro oxigenoterapia convencional y otro ventilación mecánica no invasiva. Y los resultados que muestra son una reducción en la tasa de intubación endotraqueal, así como en la mortalidad a los 90 días en el subgrupo de pacientes con hipoxemia más grave que recibieron cánulas de alto flujo, ¿no? O la oxigenoterapia, sobre la oxigenoterapia convencional y la ventilación mecánica no invasiva. CIFTRIN también hace o publica un prospectivo no aleatorizado con 38 pacientes ya con insuficiencia respiratoria aguda o con persistencia de un distrés respiratorio, con la aplicación de oxigenoterapia de alto flujo a un FIO2 de 0.88 versus una mascarilla de reservorio con FIO2 de 0.98. No encontró una descoordinación entre la frecuencia respiratoria y el PAFI como indicadores de predicción de falla del sistema de oxigenación de alto flujo, ¿no? Igual, otra vez, Roca, en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, con mascarilla nasovocal, durante 30 minutos seguidos de un sistema de alto flujo, asoció a una mejoría significativa ya en los pacientes que recibieron el soporte con alto flujo. Es decir, hay una serie de estudios también sobre la indicación del uso de cánula de alto flujo en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Básicamente, post cirugía cardíaca, evaluaron estudios en el que se comparaba oxigenoterapia convencional versus el soporte con alto flujo y concluyen que la oxigenación de alto flujo da un lugar a un aumento de las presiones de la vía aérea y el volumen tidal, por lo tanto, una mejora en la frecuencia respiratoria y en la saturación de oxígeno. Claro que también ha estudiado pacientes en los cuales se concluye que el uso de los sistemas de alto flujo disminuye la necesidad de ventilación mecánica no invasiva en pacientes operados de cirugía cardíaca con hipoxemia leve a moderada. En otro estudio también concluye que se recomienda el uso de los sistemas de alto flujo en pacientes posoperados de cirugía cardíaca que presentan insuficiencia respiratoria. También hay estudios para la preintubación, la oxigenación preintubatoria con sistemas de alto flujo y se encuentra que es un factor protector a la hora de aparición de episodios de hipoxemia grave durante la intubación endotraqueal. Entonces, es otra indicación, el uso de la cánula o los sistemas de oxigenación de alto flujo previos a la intubación endotraqueal. Y también hay estudios sobre el uso de estos sistemas después de la extubación, donde se ha visto que efectivamente con nivel de evidencia 1B, el uso de los sistemas de alto flujo se asoció a una menor tasa de reintubación. Mayori, en un estudio de 105 pacientes con un PAFI menos de 300, post-extubación encontró que había una mejoría en cuanto a la oxigenación en los pacientes con alto flujo y una disminución en la necesidad de reintubación en los pacientes que usan ese sistema. Yamai también encuentra en pacientes con 17 pacientes con ventilación mecánica invasiva a los cuales se les realiza la extubación y concluye que es beneficioso y hay evidencia del beneficio del sistema de alto flujo posteriormente a la extubación. Durante los procedimientos invasivos también se está indicando el uso del alto flujo, sobre todo para los pacientes que son sometidos a las fibrobroncoscopías, donde se ha visto que los eventos de hipoxemia pueden ser mucho menos en los pacientes que son sometidos a fibrobroncoscopías y que están utilizando como soporte oxigenatorio las cánulas de alto flujo. También hay estudio en insuficiencia cardíaca, donde podría haber beneficio de la oxigenación de los pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3, flujos de 20 a 40 litros por minuto. En pacientes con edema agudo de pulmón también hay algunos estudios pequeños que pueden mostrar beneficio. Igual también en pacientes que están en estado terminal de la vida y la limitación del soporte vital, ¿ya? Para no llegar a una ventilación mecánica compasiva, se podría utilizar el sistema de alto flujo. Es un estudio el de Jean-Pierre Frat, donde hace una comparación de diferentes sistemas de oxigenación. En negro vamos a ver la ventilación no invasiva,
En azul, la ventilación, o sea, la oxigenación estándar o la oxigenación convencional. Y en rojo vemos los pacientes que son sometidos a alto flujo. ¿Ya? Por este lado vemos el día, 2 días de estancia, y por ese lado la incidencia de intubación. Y vemos claramente que en la población en general, y a los pacientes que usan ventilación invasiva y los que usan la oxigenación convencional, la tasa de incidencia de intubación es mayor que los que usan el sistema de alto flujo, pero con una P no significativa. Ahora, se selecciona a pacientes que tienen un PAFI menor de 200 y a los cuales igual se les brindó ventilación invasiva, la oxigenación estándar y la ventilación de alto flujo. En este caso, sí hubo una P significativa, donde se demuestra claramente que la incidencia de intubación en el grupo que tiene un PAFI menos de 200 es mucho más baja que en los pacientes que usan cánula de alto flujo versus los pacientes que usan ventilación invasiva o una terapia convencional estándar. Entonces, ¿cuál es la indicación para los pacientes en los cuales tendríamos que ofrecer un sistema de alto flujo? Son pacientes que tienen una hipoxemia severa o máscara con reservorio, que están utilizando 15 litros por minuto, que tienen una saturación menos del 93%, ¿ya? O en algunos sitios menos del 95%, que tengan un trabajo respiratorio incrementado, el cual vamos a manifestarlo con una frecuencia respiratoria más de 25. Pacientes con soporte o indicación de ventilación mecánica, pero que por la situación, en este caso de la pandemia, no tengamos cama en cuidados intensivos. Podría ayudar o beneficiarse con el uso de cánulas de alto flujo. Pacientes con un SCAR COVID, dice severidad COVID mayor de 7, que estén usando máscaras con reservorio. Pacientes con un distrés moderado o PAFI menos de 200 que podrían beneficiarse, ¿no? Aquí tenemos el score de severidad. Entonces, pacientes que tienen una saturación baja o pacientes que tienen una frecuencia respiratoria alta o que están con una crisis hipertensiva podrían beneficiarse o indicar el uso de la cánula de alto flujo. También hay estudios en la falla respiratoria hipercápnica. Anteriormente, o sea, los estudios están enfocados básicamente en la falla respiratoria hipoxémica, pero también hay estudios que pueden mostrar beneficio del uso de alto flujo en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria hipercápnica. Por ejemplo, Nilius encontró una disminución de la frecuencia respiratoria, una disminución de la presión arterial de CO2 y una mejor tolerancia al ejercicio en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica que eran sometidos a la a la cánula de alto flujo. Flick encontró que había una disminución del espacio muerto anatómico y una optimización del espacio alveolar y una disminución de CO2 alveolar en pacientes retenedores de CO2. ¿No? Lee y colaboradores hicieron una evaluación comparando la cánula de alto flujo versus la ventilación mecánica no invasiva en el EPOC grave. Al día 30, la tasa de intubación endotraqueal fue de 25% para los que habían utilizado cánulas de alto flujo versus 27% los que no invasivan. No es una diferencia significativa, pero por lo menos la cánula de alto flujo no es menos en el soporte que la ventilación invasiva, ¿no? Igual, o sea, Sang y colaboradores también hicieron estudios donde vieron el uso de cánula de alto flujo y versus ventilación mecánica no invasiva en el EPOC moderado, encontrando fracaso en el 28% de los que usaron cánula de alto flujo versus 39% de los que usaron ventilación mecánica. Entonces, como vemos, se van abriendo el abanico de indicaciones para el uso de alto flujo. De todas maneras, es preferible tener el uso de una cánula de alto flujo a tener el uso de la ventilación mecánica invasiva. Ahora, esto también no debe retrasar el uso de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, mientras más tiempo retrasamos la intubación y la ventilación mecánica, la mortalidad aumenta. En las situaciones en las que estamos viviendo de pandemia, donde hay una gran limitación en la disponibilidad de ventiladores mecánicos, de camas en las unidades de cuidados intensivos, entonces el uso de cánulas de alto flujo se presenta como una alternativa que podría ayudar. Falta mucho por investigar con respecto a cuánto es el beneficio de las cánulas de alto flujo en los pacientes con COVID, ¿no?
Definitivamente, estas cánulas de alto flujo deben ser monitorizadas en forma adecuada, debe hacerse un seguimiento intensivo ya de los pacientes que están sometidas sobre el uso de la cánula, el correcto uso de la cánula, que definitivamente va a ser un factor importante en el resultado de esta terapia. Acá en esta tabla mostramos el flujo inicial de oxigenoterapia, ¿ya?, de alto flujo en diferentes estudios en diferentes enfermedades. Por ejemplo, Parque, en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, tiene un flujo inicial de 35 a 40 litros por minuto, mientras que Roca empieza un poco más lento, de 20 a 30 litros por minuto, y Stream empieza con un flujo un poco más agresivo, de 50 a 55 litros por minuto. En los posoperados, los estudios de Corley inician un flujo inicial de 35 a 40 litros por minuto. En insuficiencia cardíaca, Roca utiliza 40 litros por minuto, y en cuidados paliativos, cuando el flujo de entrada es de 35 a 40 litros por minuto. Con respecto a cómo iniciar en cuanto al flujo, bueno, hay diferentes posiciones. Hay algunos que entran de frente con 60 litros por minuto, ¿ya?, para tener un efecto de washout favorable, una limpieza rápida del espacio muerto, ya que podría favorecer una rápida oxigenación del paciente. Pero el inconveniente es la tolerancia. Muchos pacientes no toleran, ¿ya?, un flujo tan alto, les incomoda y hace que estén retirándose constantemente la cánula porque sienten que los ahogan, ¿no? Entonces, hay que, dependiendo también de las características del paciente, si el paciente es una persona joven o un adulto joven, que su estado de nivel de conciencia es adecuado, que su capacidad de entendimiento es adecuada, todo eso podríamos entrar de repente con flujo alto. Pero si es una persona mayor, probablemente el flujo con el que debamos empezar es un flujo un poco más lento, e ir titulando progresivamente. Por eso acá les vuelvo a recalcar, o sea, el inicio de flujos de 30 a 40 versus iniciar un 60 litros por minuto. Va a depender mucho de la experiencia del operador y del paciente en el que estemos, con el que estemos trabajando. La FiO2 que vamos a llegar a la que vamos a utilizar es la necesaria para tratar de conseguir nuestra saturación objetivo. Entonces, si el paciente empieza con insuficiencia, lo ideal es empezar con un FiO2 de 100% y progresivamente ir disminuyendo hasta conseguir una saturación de 95, 98% que estamos buscando, ¿no? Entonces, es como una descalación, el nivel de FiO2 que estamos aportando al paciente. Puedo entrar de frente con 60 litros y de frente con un FiO2 de 100%, y después ir bajando progresivamente el FiO2, ¿ya? Y una vez que ya bajó el FiO2, podría empezar a bajar el litraje de oxígeno. Como sabemos, la mayor parte de equipos tienen temperaturas de 31, 34, 37 grados. Lo óptimo es alcanzar una temperatura de 37 grados. Pero muchas veces el paciente no tolera, siente que le quema la nariz, la faringe, inclusive hasta la región retroesternal, porque lo siente muy caliente. Entonces hay que evaluar bien, ya, ver las condiciones de preferencia. Se recomienda no estar reutilizando la tubuladura que ya se ha usado, ¿ya?, porque obviamente puede haber alteraciones en los sistemas de calentamiento que podrían dar una falsa lectura de la temperatura, ¿no? Ahora, una vez que hemos colocado a nuestro paciente, nuestra cánula de alto flujo, tenemos que hacer la monitorización y el seguimiento. Entonces, aquí es importante ver cómo voy a yo saber si mi paciente está respondiendo al uso de la cánula de alto flujo. Y se han creado, se han diseñado algunos scores. Tenemos acá el IROX, ¿ya?, que es un índice que evalúa la saturación de oxígeno, el FiO2 y la frecuencia respiratoria. Entonces, este índice de IROX nos va a permitir determinar si nuestro paciente está teniendo falla de la cánula de alto flujo o está teniendo éxito en el uso de la cánula de alto flujo.
Por ejemplo, un IROX mayor de 4.88 a las 12 horas se asocia a un menor riesgo de requerir ventilación mecánica, ¿no? Una variable positiva, podríamos decir, a la respuesta o al resultado de IROX es la saturación de oxígeno y el FiO2. Y una variable negativa, que me parece que nuestro IROX caiga, es la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria aumenta, obviamente nuestro IROX va a disminuir. Un IROX inferior a 2.85 a las 2 horas nos dice que el riesgo de entrar a ventilación mecánica es alto, es un predictor de falla. Un IROX de 3.47 a las 6 horas o uno de 3.85 a las 12 horas son predictores de falla. Entonces, tenemos que hacer nuestro cálculo del índice de ROX, ¿ya? Cada 2 horas, ¿ya? Al inicio, después a las 6 horas, a las 12 horas. A las 8 horas también se puede hacer para ver cómo está yendo nuestro IROX y nos va a más o menos dar un alcance de cómo va a ir nuestro paciente. Aquí tenemos un trabajo de Artacho, ¿ya? Artacho Ruiz, donde evalúa, ¿ya? Valores de frecuencia respiratoria, de saturación, de FiO2 y de índice de ROX a la segunda y a la octava hora de tratamiento, ¿no? Y ve que, por ejemplo, la frecuencia respiratoria a la segunda hora, ¿ya? Tiene una confiabilidad grande de determinar el éxito si es que la frecuencia respiratoria está a menos de 25 y de fracaso si la frecuencia respiratoria es a más de 30. Igual, la saturación a la segunda y a la octava hora es mejor la saturación a la hora número 8 para determinar el éxito, ¿ya? Si la saturación está por encima de 97 o de fracaso si la saturación está por debajo de 88. Y el índice de ROX, ¿ya? Es mejor el IROX a la hora 8, donde un IROX mayor 8.44 nos dice la gran posibilidad de éxito y un IROX de 4.75 por debajo, la posibilidad de fracaso es alta. Entonces, son evaluaciones que nos permiten ver qué parámetros nos van a ayudar a determinar si nuestro paciente va a tener éxito o fracaso. Fracaso es aquel paciente que se va a ir o tiene indicación de ventilación mecánica, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria en la segunda hora, ¿ya? Tiene una sensibilidad de 75% y una especificidad de 87% como predictor de éxito. El FiO2 a la octava hora tiene una sensibilidad de 75% y una especificidad de 93%. El IROX a la segunda hora, un IROX con un punto corte 4.98 tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 50%, o sea, la especificidad se cae. Mientras que en la hora 8 la especificidad sube a 75%, con un margen de seguridad amplio. Entonces, son indicadores, son predictores del éxito del tratamiento en la cánula de alto flujo. Aquí vemos en esas tablas de Kaplan-Meier, ¿ya? Donde se mira el IROX a las 2 horas, a las 6 horas y a las 12 horas. En la línea de círculos negros se ven los pacientes que tienen un IROX mayor a 4.88. Y en la línea gris de cuadrados se miran los pacientes que tienen un IROX de menos de 4.88. Y vemos que la posibilidad de que el paciente esté libre de ventilación mecánica es mucho mejor ya en los pacientes que tienen un IROX mayor de 4.88 que los que tienen un IROX menor de 4.88 a lo largo del tiempo, ¿no? A las 6 horas, esta diferencia se ve un poco marcada. A mayor posibilidades de que el paciente que tenga esté libre de lesión, ¿no? Y a las 12 horas también es una diferencia importante, donde el paciente con IROX menos de 4.88, la posibilidad de entrar a la ventilación mecánica es mucho mayor. ¿Qué criterios de éxito tenemos? O sea, mi paciente está yendo bien si la frecuencia respiratoria bajó. Está a menos de 28 respiraciones por minuto, estamos yendo bien. Si hay una reducción de FiO2 de al menos 10 puntos, si hay una disminución de la frecuencia cardíaca a menos de 20%, también es un criterio de éxito. Si
disminuido en forma significativa los signos de dificultad respiratoria, también es un 85 a las 2 primeras horas, podríamos estar entrando al grupo de éxito. Un score de estrés respiratorio de menos de 5 también es un indicador de éxito. ¿Qué criterios de fracaso tenemos? Si le hemos puesto la cánula de alto flujo, nuestro paciente no ha modificado su frecuencia respiratoria, no ha modificado su frecuencia respiratoria cardíaca, por el contrario, se incrementa, entonces estamos yendo al fracaso como la cánula de alto flujo. ¿Ya? Si hay persistencia del hipoxema, a pesar de que estamos en un FIO más del 50%, si hay retención de CO2 o la PAFE ha caído menos de 100, estamos en un deterioro y un fracaso de la cánula. Si el estrés respiratorio de Cabrini es más de 5, estamos en nivel de fracaso. Ese es el estrés respiratorio de Cabrini, donde evalúa la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, un paciente que tenga una frecuencia de 30, 32, pues supongamos, tiene un puntaje de 2, que tiene usos de musculatura accesoria significante. Tenemos 4 puntos y tenemos que la amplitud respiratoria está incrementada, son 6 puntos, ¿ya? Y ese obviamente está ansioso. Este paciente definitivamente ya estamos ante una falla de la cánula de alto flujo. Ese paciente es candidato a la intubación. Entonces, la frecuencia respiratoria a las 2 horas, si es inferior a 29 respiraciones por minuto, es un indicador de éxito. El IROX a las 8 horas, si es mayor de 5.8, es un indicador de éxito. Si a las 8 horas hemos conseguido una FIO2 menos del 59%, es un indicador de éxito. Y estos se asocian con menor posibilidad de ingresar a ventilación mecánica. Ahora, ¿de qué depende? Bueno, depende mucho de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, generalmente, ya, si el cociente BQ es bajo, ya, al utilizar cánula de alto flujo o cualquier sistema de oxigenación, se incrementaría la presión arterial de oxígeno. Pero si el fenómeno fisiopatológico que predomina es el fenómeno de Shunt, no habría una mejoría significativa con el soporte oxigenatorio. Una vez que mi paciente hemos conseguido mantener la cánula de alto flujo, ya, y lo tenemos estable, entonces ya viene la fase de estete. Ahora, ¿cuánto tiempo puede estar un paciente con cánula de alto flujo? No hay una norma, ¿no? Entonces, pueden estar 5 o 7 días y después pueden ir saliendo progresivamente, ¿no? Ha habido pacientes que teóricamente han tenido fracaso de alto flujo y que no había disponibilidad de camas en cuidados intensivos y después han comenzado a mejorar y han salido. Entonces, hay también esa posibilidad. O sea, si yo tengo un paciente que tiene alto flujo y clínicamente ha habido fracaso, ¿ya? Pero no tengo camas de uso, entonces tengo que continuar con el alto flujo, que es mejor definitivamente que la terapia oxigenatoria convencional. ¿Cómo vamos a destetar? Primero vamos a disminuir el FIO2. ¿Ya? Si tuvimos un FIO2 de 100%, vamos bajando progresivamente, cada hora, cada 2 horas, de 5 o de 10 puntos y vamos viendo cómo va la saturación. Una vez que hayamos bajado el FIO2, recién comenzamos a bajar el flujo. Si yo estoy con un flujo de 60 litros por minuto, primero tengo que bajar el FIO2 a menos de 60 para poder recién empezar a bajar el flujo. Y ya puedo bajar en forma alternada FIO2, flujo, FIO2, flujo. Entonces, tengo que mantener el flujo, que lo recomendable es bajar cuando ya estoy por debajo del 50%, ¿no? Y una vez que el FIO está menos del 50%, recién comenzaría a bajar el flujo. La reducción del flujo es lenta, es de 5 litros cada 6 a 8 horas. Entonces, más o menos el destete, ¿ya?, de una cánula de alto flujo va a demorar más de un día, 2 días. Cuando la FIO2 sea menor del 50% y el flujo es menos de 20 litros por minuto, allí es cuando recién voy a cambiar a otro sistema de oxigenación convencional. Bueno, eso es todo con respecto a... definitivamente, pues, ayudarán mucho las preguntas para ir resolviéndolas de forma progresiva. Gracias. Bien, doctor Miguel, muchas gracias, de verdad, por la ponencia. Definitivamente la cosa muy práctica,
conceptos que nos van a ayudar mucho para poder manejar estos dispositivos de alto flujo. Y bueno, ya vamos a estar, doctor, pidiendo seguramente de alguna ponencia más para que nos pueda ayudar a impartir conocimiento a todos los colegas a nivel nacional. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.